aquí en la congregación, junto con, ¿dónde está María Esperanza? Allá está trabajando de verdecito, para que la conozcan, su esposita. Son de Nicaragua. Desde Nicaragua hoy viene un barco cargado de bendiciones, ¿cierto? Amén, amén. Amén. Muy bien. Padre, gracias por la vida de Gracias, Alfonsito, Padre. Señor. Gracias por Gracias. ese instrumento precioso Gracias, Señor. en tus manos, Señor, que Gracias, has Señor. colocado en esta tu congregación, Rey. Gracias, Declaramos que Señor. somos buena tierra, Señor. Gracias, Padre. Que lo que nos vas a hablar hoy nos prepara de mejor manera, Señor, Sí, Señor. para seguir estableciendo tu reino en nuestras vidas y extendiendo tu reino a través de nuestras vidas. Gracias, Rey. Sí, Señor, en el Amén. nombre de Vente, Jesús. lista. En el nombre de Jesús. Amados, buenos días. Amados pastores, también los saludamos a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Listo, está apagadito esto. También le damos gracias al Señor por este momento, porque creemos en Él, tan sencillo como eso. ¿Quiénes estuvieron el viernes en la noche con nosotros acá? Y el resto se perdió. Vean, de una bendición tan grande, NF4, porque no solamente fue ese banquete espiritual, sino que ese banquete estomacal. Fue de gran bendición. Así rapidito les voy a pasar esto. Ojo con ellos porque se los voy a pasar rápido para no perder tiempo. Pues no es perder tiempo, sino acortar el tiempo. Ahí pueden decir, tuvimos, según las copitas, donde participamos de la cena, más de 200 personas, entre adultos y niños. Entonces eso fue de gran bendición, no solamente para nosotros, inclusive para las personas nuevas que nos acompañaron, porque fueron bastantes personas nuevas las que estuvieron acompañándonos. Ay, vea, Adrey, ¿está de espalda o? Para que comiencen, vean. Mire, y fueron, uy, se me olvidó. ¿Cuántas mesas eran? ¿5? Jorgito. 8 mesas donde teníamos servido todo eso. ¿Correcto? Bueno. Vamos. Yomarita, ponte en pie, por favor. Yomar es una servidora del templo. Perdón. Y acaba de perder a su papá. Vamos a... me cayera hasta el control. Amor, ven. Vamos a orar por ella. Tendamos la mano hacia ella. Toma. Ora. Sí, ora. Vamos a orar por ella, para que el Señor sea dándoles dándoles fortaleza a tu mamita, a toda tu familia. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos unimos aquí, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Sí, Padre Santo.
Padre, sabemos, Señor, que si a nosotros en nuestro cuerpo físico una uña nos molesta, molesta todo el cuerpo. Por eso el dolor que hay en su corazón es nuestro dolor, Señor. Pero la esperanza que hay en su corazón también es nuestra esperanza, Señor. Y el consuelo que ellos han recibido, Señor amado. Padre, nosotros queremos bendecirla abundantemente. Darte gracias, Señor, por la vida de Yomara, porque estamos seguros que ella pudo hablarle a su padre del maravilloso Dios que ella conoció y a quien hoy ella le sirve con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros decretamos, Señor, un manto de consuelo alrededor de su mamita, de toda su familia, un manto de esperanza. Sí, en el nombre de Jesús, un bálsamo, Señor, de tu presencia, Padre. La bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. La bendecimos, Padre, gracias por las fuerzas y el poder que le das a todos, Señor, y que en este momento sabemos, Señor, que ya hay muchos de su familia, Señor, caminando en medio de nosotros, y que con este acontecimiento sabemos, Señor, que va a dar mucho fruto en toda su familia. Así es, para Señor. Tu reino, Señor amado. Lo creemos, Padre en el nombre Santo. de Jesús. Amén. Te bendecimos y te acompañamos, Yomarita. Amados, todos tenemos ese desplegable que nos dieron, ¿verdad? Que es el restaurando. Allí nosotros vemos Iglesia Cristiana Amor y Restauración, la visión y la misión, ¿correcto? Que la tenemos ahí. La visión, establecer y extender el reino de Dios en la tierra. Eso todos lo sabemos y lo hemos escuchado. Lo que estoy haciendo solamente es recordando, porque se ha explicado inclusive todo de la misión, que aquí lo tenemos también. Tenemos la misión. Somos una generación pionera de discípulos de reino cuyo estilo de vida personal, familiar y congregacional, tanto en lo social como en lo económico, es siempre un factor real de cambio determinante, efectivo y sostenible para lograr la pronta transformación de nuestras ciudades y naciones, de tal manera que se glorifique al Señor en todo tiempo y lugar. Eso es nuestra misión. Ahora vamos a entrar en materia. Con esto no quiere decir que los vamos a mandar a ustedes al mar. Lógico que todos gozamos, todos nos relajamos en la playa. Pero hoy nos vamos a dedicar un poquito a romper ese mito que muchos de nosotros hemos oído o nos hemos creado. Vamos a hablar de un hombre que, estando con nuestro Señor Jesucristo, fue formado y fue sacado de cero, o quizás de menos cero, y cómo se dejó formar, cómo el Espíritu Santo lo fue llevando para ser un hombre realmente de Dios. ¿Por qué estamos hablando de este señor, de este personaje? Porque yo he escuchado varias cosas que digo yo, ¿cómo es posible que en nuestra mente quepa tantas cosas? Nos fijamos solamente en lo malo, hacemos 99 buenas y una mala, y nombramos la mala y no la buena. Entonces vamos a comenzar y vamos a ver quién es este personaje. Viajando a través de la vida de Pedro. Pedro era un hombre igual
como somos nosotros, que nos ilusionamos, nos emocionamos, tenemos tristezas, tenemos una cantidad de caídas y subidas. Entonces aquí tenemos que en griego es Petros, un pedazo de roca. En arameo, Cafas, Cefas, roca. Vamos a ver Pedro el pescador, porque él era un pescador. Se habla de que era un hombre no letrado y del vulgo. Del vulgo es del pueblo. Alguien me dijo, sí, Pedro era del vulgo, vulgar. No, señor, te has equivocado. Del vulgo es nosotros, del pueblo. Entonces vamos a hacer una comparación. Yo les pido, por favor, que pongamos atención a esto que vamos a mostrar, porque vamos a sobresaltar ciertas palabritas, ciertos nombres, ciertas cosas, porque vamos a recopilar al finalizar esto. Y para que no nos perdamos, vamos viendo. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, lo tenemos, no es invento nuestro, sino la palabra de Dios nos dice. Pero hay una cosa muy importante. Sin letra y del vulgo significa sin formación académica y rabínica, porque en aquel entonces los rabinos eran los que comenzaban a hacer la formación de los niños de tal edad, a tal edad tenía que manejar de memoria los primeros 5 libros, el Pentateuco, y todo estaba cronometrado, llamémosle así. Pedro no tuvo esa oportunidad, por eso les decía, estamos hablando de un hombre que comenzó de 0 o menos 0. Y vamos a ver hasta dónde este hombre, poniendo de su parte, abriendo su corazón, fue escogido por el maestro. ¿Qué podemos decir sobre esto? En Mateo 4, 18 al 20, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, ¿correcto? Y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Nosotros aquí vemos de que ese hombre, que el Padre le está tendiendo la mano, poniéndole ese mover, y nuestro Señor Jesucristo lo coge y lo saca de 0 o de menos 0, comienza y se fija en él y le dice, ven, sígueme. Recuerden una cosa, una orden, obedecerla de inmediato es obediencia. La segunda vez, desobediencia. Pedro aquí fue obediente, sí señora. Fue tal así que nuestro Señor decidió cambiarle de nombre. En la Biblia no es el único caso. Desde el inicio vemos a Abraham, vemos a Sara,
Luego hablamos de que cuando aquel señor cayó y estuvo ciego, ¿se acuerdan quién era? Saulo, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces, allí, gracias, mijita. Entonces, acá vemos en Juan 1:42, y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús es que el hermano le comenta y le dice, hemos encontrado. Y le comenta que habían encontrado a Jesús. Entonces, él lo lleva a Simón, en ese entonces, a Jesús. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces nosotros vemos aquí el cambio de nombre. Dios tiene un nombre específico en los cielos para cada uno de nosotros. Pídele al Señor que te revele cuál es tu nombre en los cielos, ese nombre de bendición, ese nombre que va a ser nombre aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros debemos de comenzar y hablar con el Señor. ¿Qué pasa? Nosotros vemos que el Señor llama y tiene discípulos. Pero ¿cuándo es y cómo es de discípulo a apóstol? Veamos esto. Discípulo viene del griego maltés, que es aprendiz. Grabémoslo, aprendiz, porque lo vamos a necesitar. Y apóstol, del griego apóstolos, que significa delegado, enviado, mensajero, comisionado de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque vean en Lucas 6, 12 al 14, nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, a sus hermanos, y nombra el resto de los 12. ¿A qué vamos? Mis discípulos, pero 12 son los apóstoles. ¿Cuántos eran los discípulos? No sabemos, muchos, porque solamente a 12 de ellos fue llamado. Fueron escogidos para que fueran apóstoles. Al ser escogidos, al ser nombrados, fueron comisionados. Pero ¿comisionados a qué? En Mateo 17 al 9 vemos, y yendo los envió, vayan. Yendo es, vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia. ¿Recuerdan cuando el Señor nos dijo que nosotros mayores cosas haríamos? Entonces, nosotros estamos viendo ahí
de que vamos a limpiar leprosos? ¿Lo hemos hecho? Nos hemos preguntado por qué no lo hemos hecho. ¿Hemos resucitado muertos? ¿Por qué no lo hemos hecho? Vamos acumulando, por favor, vamos acumulando todas estas preguntitas y veamos todo esto. ¿Qué pasa? Que al pasar todo eso, Pedro comienza no a sobresalir, porque una cosa sobresalir, a mí me parece que cuando uno sobresale, como que el orgullo, el ego comienza a soplarnos. No. En este caso, Pedro comienza a llenarse, para mí, del Espíritu Santo en este momento. Y su nombre aparece, como hemos visto, de primero en todas las listas. No dice Jacobo, Juan, Pedro, no. Pedro, fulano, el otro y el otro, ¿correcto? Bueno. En Hechos 1:13, vean acá. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan y nombra el resto. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Es llamarles la atención sobre esto. En Mateo 17, 1 y 2, vean el gran privilegio. En 17, 1 y 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Miren esa gran bendición. Y se transfiguró delante de ellos. ¿No creen que es un gran privilegio ver esa maravilla? En Lucas 8:51, nosotros allí vemos tan hermoso, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre. ¿Serán los 12 realmente escogidos de nuestro Señor? Y vemos todo aquello que se ha hablado tanto de Pedro, que Pedro es un carácter, que Pedro es esto, que Pedro es lo otro, que Pedro es acá. ¿Será? Sí, señora. Sí, señora. En Mateo 13:3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le presentaron. Es que al presentarse, Dios, yo digo, Señor, te están preguntando, pero nosotros, Él nos contesta, pero nosotros no le escuchamos. Nosotros le tenemos que decir, Señor, ayúdanos a despertar, a agudizar nuestros oídos espirituales, agudizar nuestros ojos espirituales. En Hechos 1, 15, 16, esto es antes de Pentecostés. En aquellos días, don Pedrito, sí señora, así es, don Pedrito levantó en medio de los hermanos
Al decir se levantó, es porque se puso en pie y habló con voz. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 30, no, como 120 en número. ¿Será que Pedro seguía allá abajo? ¿Seguía en aquella situación tirando la red para pescar? No, ya era un hombre que estaba siendo usado, porque todos los que nos hemos parado aquí la primera vez saben lo que es eso, que nosotros sentimos a veces que nos hacen los pies así. Nos equivocamos a leer, nos equivocamos hasta de página de los nervios, pero el Señor nos va calmando porque es de Él que vamos a hablar, de Él, y nosotros siempre le pedimos, Padre, que yo sea un canal limpio para hablar de tus negocios, de tus cosas. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y entonces viene la historia de Judas y de toda esa... Algunos ejemplos de victoria y derrota en la vida de Pedro. ¿Por qué derrotas? Porque también nosotros somos tentados. Nosotros, no, al decir nosotros no digo yo, si no fuera yo soy tentado. No, nosotros somos tentados porque donde vamos caminando hacia el Señor, ¿recuerdan la película del viernes? Tenemos las tentaciones, tenemos que nos sale don Vanidad a buscar cómo romper ese camino, y vamos en el camino hacia la ciudad celestial. Muy hermosa esa película, se las recomiendo. Pedro, tan sencillito, comienza a recibir revelación del Padre. En Mateo 16, 15, 17, Él les dijo, y vosotros, ¿quién le está preguntando nuestro Señor Jesucristo a los 12, ¿correcto? A los apóstoles. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Yo. Aquellos se quedaron viendo, posiblemente disertaron algo, pero Pedro, como era un poco más impulsivo, le dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Todopoderoso. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado, no te lo ha dicho, sino ninguna otra cosa. Vean qué hermoso esto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.